declarado guerra espiritual al sistema que corrompía a Israel. Un solo hombre, con la palabra de Dios en su boca, había detenido el cielo, y esto era apenas el principio. Elías, el profeta solitario de Tisbé, se escondía en obediencia junto al arroyo de Querit. El agua aún corría por entre las piedras, clara y fresca, y los cuervos llegaban como reloj divino, trayendo pan por la mañana y carne por la tarde. Era una rutina extraña, pero era la provisión de Dios. En la soledad del desierto, Elías no tenía compañía humana, ni noticias del reino, solo el susurro del viento, el crujir de los arbustos secos y la certeza de que estaba en el centro de la voluntad del Señor. Los días pasaban, y mientras Elías se fortalecía en secreto, el juicio comenzaba a azotar a Israel. La lluvia había cesado, el cielo permanecía cerrado, las nubes no se veían en el horizonte. Primero fue el polvo, luego el calor agobiante y después el hambre. Los campos se volvían estériles, los rebaños morían junto a los ríos secos. Baal, el supuesto dios de la fertilidad, no respondía. Los sacerdotes paganos elevaban plegarias, realizaban sacrificios, pero no descendía ni una gota del cielo. Acab, desconcertado, comenzaba a entender que aquella palabra de Elías no había sido una amenaza vana. Jezabel, enfurecida, intensificó la persecución contra los profetas del Señor. Muchos fueron asesinados y otros tuvieron que huir o esconderse. Pero Elías, lejos del palacio, vivía en paz. No era una paz de comodidad, sino la paz de saber que estaba donde Dios lo quería. Pero el arroyo comenzó a menguar, cada día bajaba su nivel. El murmullo del agua era cada vez más débil, hasta que un día se secó por completo. Ya no había corriente, ni humedad, ni sustento. El lugar de refugio se convirtió en un lugar de prueba. Elías sabía que Dios no lo había olvidado, pero comprendía que la obediencia no siempre traía seguridad inmediata. Aún así, esperó. Y entonces la voz del Señor vino a él una vez más. Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He mandado allí a una viuda que te sustente. La orden era extraña. Sarepta no estaba en Israel, sino en territorio extranjero, en Fenicia, la misma tierra de donde venía Jezabel. Pero Elías no dudó. Se levantó y caminó. Fue una travesía larga, con los pies descalzos en el polvo, bajo el sol implacable, pero cargado de propósito. La palabra de Dios seguía guiándolo, paso a paso. Cuando llegó a las afueras de Sarepta, encontró a una mujer recogiendo leña. Estaba delgada, con el rostro marcado por el hambre. Elías la miró y le dijo: «Te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba». Ella fue a buscarla y él añadió: «Tráeme también un bocado de pan en tu mano». La mujer se detuvo. Su voz temblaba. «Vive el Señor tu Dios, que no tengo pan cocido, solo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y muramos». Elías la miró con compasión, pero también con firmeza. Sabía que Dios había preparado ese encuentro. «No tengas temor. Ve, haz como has dicho, pero hazme primero a mí una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Después harás para ti y para tu hijo, porque así ha dicho el Señor, Dios de Israel: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la faz de la tierra». La mujer miró a Elías con los ojos llenos de duda, pero también de un extraño atisbo de esperanza. Era viuda, extranjera, y madre de un niño que apenas tenía fuerzas para caminar. El hambre los había debilitado, la sequía los había rodeado, y la muerte parecía ser la única puerta abierta. Sin embargo,